Imagina que puedes viajar en el tiempo, sin máquinas, sin ciencia ficción. Hoy vamos a intentar algo increíble, retroceder en la historia y explorar un misterio que ha desconcertado a muchos. Estamos en el majestuoso Palacio de Versalles, donde el lujo y la historia se entrelazan, pero también donde algunos dicen que el pasado nunca se ha ido del todo. ¿Te atreves a quedarte hasta el final y descubrir qué ocurrió realmente aquí? A lo largo de este vídeo te voy a contar una historia tan extraña que te hará cuestionar lo que sabemos sobre el tiempo. Y antes de continuar, quiero saber, ¿alguna vez has visitado un lugar donde sentiste que no estabas solo? Deja tu experiencia en los comentarios, porque hoy te llevaré a conocer los fantasmas del pasado en Versalles. ¿Estás listo? Si te gustan este estilo de historias, te agradecería mucho que te suscribieras al canal, dejaras tu like y un comentario. Esto ayuda muchísimo al canal y a que sigamos creciendo juntos. Ahora sí, comenzamos. El Palacio de Versalles no es solo un símbolo de la monarquía francesa. Es la manifestación física del poder absoluto de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Lo que comenzó como un simple pabellón de caza se transformó en uno de los palacios más impresionantes y lujosos de la historia. Desde sus majestuosos jardines hasta sus interminables salones, Versalles fue testigo de conspiraciones, grandes decisiones políticas y, por supuesto, del esplendor de la corte francesa. Imagina caminar por esos pasillos dorados, donde los murmullos de la nobleza y el eco de los pasos de María Antonieta aún parecen resonar en las paredes. Cada rincón de este lugar está cargado de historia, pero también, según algunos, de algo más. Algo que no se ha marchado con el tiempo. Y es aquí donde el misterio comienza a revelarse. ¿Podría un lugar tan impregnado de poder y tragedia realmente dejar atrás su pasado? Algunos creen que no, y lo que descubrieron dos mujeres en 1901 podrían cambiar tu percepción de lo que significa caminar entre los fantasmas del pasado. En 1901, dos académicas británicas, Annie Moberly y Eleanor Jourdain, realizaron una visita aparentemente rutinaria al Palacio de Versalles. Ambas mujeres eran respetadas en sus campos, Moberly como profesora de historia y Jourdain como académica en literatura, y su viaje no estaba destinado a ser nada más que un paseo educativo. Sin embargo, lo que experimentaron en ese día se convertiría en una de las historias más intrigantes y desconcertantes asociadas con el palacio. El 10 de agosto de 1901, Moberly y Jourdain, acompañados por una amiga, decidieron explorar los jardines y áreas menos conocidas del Palacio de Versalles. Durante la visita, las dos mujeres afirmaron haber tenido una experiencia que parecía trascender la realidad cotidiana. Según su relato, algo inusual comenzó a suceder cuando se adentraron en los jardines del palacio, un área que parecía tener un aire de misterio y aislamiento. Las mujeres describieron cómo comenzaron a notar una serie de detalles que no coincidían con el entorno actual. De repente se encontraron rodeadas de personas vestidas con ropajes del siglo XVIII. No solo estaban ataviadas con la moda de la época, sino que también interactuaban de manera que parecía muy auténtica y convincente. Moberly y Jourdain vieron a un grupo de jardineros que vestían trajes de época, trabajando en el jardín. Estos jardineros se comportaban de manera tranquila y meticulosa, como si estuvieran inmersos en sus tareas sin notar la presencia de los visitantes.
Además de los jardineros, las mujeres vieron una figura femenina que llamó especialmente su atención. Esta mujer, vestida con un elegante vestido antiguo, estaba sentada dibujando en un cuaderno. Ambos académicos coincidieron en que esta figura se asemejaba notablemente a María Antonieta, la reina francesa que había sido ejecutada durante la Revolución Francesa. A medida que continuaban su paseo, la atmósfera se volvía cada vez más surrealista. Las mujeres pasaron por una serie de interacciones y observaciones que no encajaban con la realidad moderna del palacio. Las conversaciones que escuchaban estaban en un lenguaje que no comprendían completamente, y los alrededores parecían cambiar de manera inexplicable. Los edificios y los jardines parecían distintos a los conocidos, y comenzaron a sentirse desorientadas. Finalmente, después de un tiempo, las dos académicas se encontraron de nuevo en la parte conocida del palacio, donde todo parecía regresar a la normalidad. Regresaron a su hotel con una sensación de desconcierto y preocupación, sin poder explicar con claridad lo que acababan de experimentar. Cuando Moberly y Jordan regresaron a Inglaterra, decidieron investigar más a fondo el incidente. Buscaron información sobre la historia del Palacio de Versalles y descubrieron que el área donde habían tenido su experiencia estaba cerrada al público en el momento de su visita. Esto aumentó el misterio de lo que habían presenciado. Las mujeres se convencieron de que habían tenido una especie de visión o viaje en el tiempo. En 1911, Moberly y Jourdain publicaron un libro titulado An Adventure, en el que relataron su experiencia con detalle. El libro capturó la atención del público y generó una variedad de reacciones. Algunos vieron el relato como un testimonio de lo sobrenatural, mientras que otros sugirieron explicaciones más racionales, como alucinaciones compartidas o la influencia del ambiente histórico del palacio. El fenómeno de Moberly y Jourdain ha sido objeto de numerosas teorías y debates. Algunos investigadores sugieren que las mujeres experimentaron una forma de memoria residual, una teoría que postula que ciertos eventos históricos pueden dejar una especie de impresión en lugares cargados de energía. Según esta teoría, los eventos del pasado podrían quedar grabados en el entorno y ser vistos por aquellos que están en sintonía con esta energía. Otras explicaciones proponen que los académicos podrían haber sido influenciados por la sugestión, el entorno histórico del palacio o incluso una forma de alucinación colectiva. Sin embargo, ninguno de estos argumentos ha logrado explicar completamente la experiencia de Moberly y Jourdain y el misterio persiste. En resumen, el extraño fenómeno experimentado por Moberly y Jourdain siguen siendo uno de los relatos más enigmáticos relacionados con el Palacio de Versalles. La experiencia ha dejado una marca duradera en la historia del lugar y sigue provocando debates sobre la naturaleza de la percepción, el tiempo y la historia misma. ¿Fueron realmente testigos de una brecha temporal o simplemente víctimas de su propia imaginación? El misterio de Versalles continúa, fascinando y desconcertando a quienes se atreven a explorar sus secretos. El fenómeno experimentado por Annie Moberly y Eleanor Jourdain en el Palacio de Versalles ha sido objeto de numerosos debates y teorías. Estas teorías intentan explicar cómo dos académicos respetados pudieron haber tenido una experiencia tan inusual y desconcertante. A continuación, exploraremos las principales teorías que buscan arrojar luz sobre ese misterio. Memoria residual. La teoría de la memoria residual sugiere que ciertos lugares cargados de historia y emoción pueden almacenar una especie de impresión de eventos pasados. Según esta teoría, cuando una persona se encuentra en un entorno con una fuerte carga emocional e histórica, como el Palacio de Versalles, podría experimentar ecos o imágenes de eventos que ocurrieron en el pasado. Estas impresiones quedarían grabadas en el entorno y podrían ser vistas o sentidas por aquellos que son especialmente sensibles a ellas.
En el contexto de Versalles, la teoría de la memoria residual sostiene que los eventos y las emociones asociadas con la corte francesa, especialmente durante el reinado de Luis XIV y el periodo de María Antonieta, podrían haber dejado una huella en el palacio. Moberly y Jourdain, al estar en un lugar tan cargado de historia y emoción, podrían haber experimentado una especie de proyección de esos eventos pasados, viéndolos como si estuvieran ocurriendo en el presente. Esta teoría no explica por qué las experiencias de las mujeres coincidieron con detalles históricos precisos, ni por qué solo ellas tuvieron esta visión en un momento específico. Además, el concepto de memoria residual no está ampliamente aceptado en la comunidad científica. Alucinación colectiva. La teoría de la alucinación colectiva sugiere que las percepciones inusuales pueden surgir cuando un grupo de personas experimenta un fenómeno similar debido a factores psicológicos o sugestivos. En este caso, podría ser que las expectativas y el ambiente del palacio hayan inducido una alucinación compartida entre Moberly y Jourdain. El ambiente cargado de historia y la expectativa de una experiencia inusual podrían haber influido en la percepción de las mujeres, llevándolas a interpretar ciertos detalles del entorno de manera diferente a la realidad. La sugestión, combinada con la atmósfera del lugar, podría haber llevado a las mujeres a ver y experimentar lo que creían que era el pasado. Esta teoría no explica completamente la precisión de los detalles que las mujeres describieron, ni por qué la experiencia fue tan coherente entre ambas. Además, la teoría no aborda por qué el fenómeno fue tan específico para las áreas del palacio que visitaron. Influencia de la psicología y la sugestión. La teoría psicológica sugiere que la mente humana es susceptible a la sugestión, especialmente en lugares cargados de historia y misterio. La expectativa de vivir una experiencia inusual puede inducir a las personas a interpretar sus percepciones de manera diferente. El conocimiento previo de los académicos sobre la historia de Versalles y la atmósfera del lugar podrían haber creado una predisposición a experimentar fenómenos sobrenaturales o históricos. La sugestión, combinada con la influencia del ambiente, podría haber llevado a Moberly y a Jourdain a interpretar sus percepciones de manera que se ajustaran a sus expectativas. Esta teoría no explica completamente la coherencia y la precisión de la experiencia de las mujeres. Además, no aborda por qué ambos académicos tuvieron una experiencia tan similar y específica en un lugar que no estaba accesible al público. Teorías sobrenaturales y parapsicológicas. Algunas teorías sugieren que la experiencia de Moberly y Jourdain podrían haber sido un encuentro real con fenómenos paranormales. Esto incluye la idea de que el lugar podría estar habitado por entidades o fantasmas del pasado, que podrían manifestarse en ciertos momentos o bajo ciertas condiciones. Desde una perspectiva sobrenatural, la presencia de figuras históricas como María Antonieta podría ser interpretada como una manifestación de espíritus o energías atrapadas en el palacio. Según esta visión, las mujeres habrían tenido un contacto real con el pasado a través de estos fenómenos paranormales. Esta teoría carece de pruebas tangibles y es ampliamente considerada especulativa. La ausencia de evidencia concreta hace que esta explicación sea menos aceptada en el ámbito académico y científico. Posibles fraudes o error de percepción. Otra teoría sugiere que las experiencias de Moberly y Jourdain podrían haber sido el resultado de errores de percepción o incluso de una falsificación consciente. Esto incluiría la posibilidad de que las mujeres, por razones personales o profesionales, fabricaran o exageraran su experiencia. Las críticas hacia la veracidad del relato podrían incluir la posibilidad de que los académicos hayan interpretado incorrectamente detalles o incluso fabricado partes de su experiencia para lograr reconocimiento o atención. Esta teoría no explica por qué las mujeres proporcionan detalles tan consistentes y específicos en sus relaciones. También es poco probable que académicos respetados se involucraran en una falsificación de este tipo
sin evidencia clara de un motivo. El fenómeno experimentado por Moberly y Jourdain en el Palacio de Versalles sigue siendo un misterio sin resolver. Cada teoría ofrece una perspectiva diferente sobre lo que pudo haber ocurrido, pero ninguna proporciona una explicación definitiva. El misterio persiste, dejando abierta la posibilidad de que el pasado de Versalles pueda albergar secretos aún por descubrir. El fantasma del Gran Trianón. El Gran Trianón, una de las residencias secundarias de Versalles, ha sido escenario de numerosas historias de avistamientos y fenómenos inexplicables. Entre las leyendas más notables está el avistamiento del fantasma de una mujer de alta estatura, vestida con ropajes de la época de Luis XIV. Se dice que esta figura aparece en los jardines del Gran Trianón, especialmente durante las noches de luna llena. Un guardia de seguridad que trabajaba en el Gran Trianón reportó haber visto una figura fantasmal mientras patrullaba el área en una noche clara. Describió la figura como una mujer de aspecto elegante, con un vestido antiguo que parecía flotar sobre el suelo. La figura desapareció cuando el guardia se acercó, dejando tras de sí un frío intenso en el aire. El Gran Trianón ha sido objeto de numerosas investigaciones paranormales. Los expertos han reportado temperaturas inexplicablemente bajas en áreas donde se han observado fenómenos, así como la sensación de presencias invisibles. Estos eventos han llevado a especulaciones sobre el espíritu de una figura histórica o incluso de María Antonieta, quien pasó mucho tiempo en el Gran Trianón. La Dama de los Jardines. Los jardines de Versalles, con su vasto diseño y laberintos, han sido el escenario de avistamientos de una figura femenina que camina por los senderos y se detiene en puntos específicos del jardín. Uno de los relatos más conocidos proviene de un grupo de turistas que estaba recorriendo los jardines al atardecer. Describieron haber visto a una mujer elegante, vestida con un vestido de época, que caminaba lentamente entre los arbustos y los caminos. Cuando intentaron acercarse para hablarle, la figura se desvaneció en el aire, dejándolos atónitos y confundidos. Los testigos informaron haber sentido un cambio repentino en la atmósfera, como si la temperatura hubiera bajado considerablemente en el momento de la aparición. Aunque muchos atribuyen estos fenómenos a la influencia de la atmósfera histórica y la sugestión, algunos investigadores han intentado documentar estos fenómenos. Los estudios han demostrado que los avistamientos suelen ocurrir en zonas específicas del jardín, como cerca de la orangerie y los canales, lo que ha alimentado las especulaciones sobre la presencia de espíritus asociados con eventos históricos trágicos. Los ecos de la Revolución. Algunos visitantes del Palacio de Versalles han reportado escuchar ecos inexplicables de conversaciones y sonidos provenientes de eventos históricos que ocurrieron durante la Revolución Francesa. Durante una visita nocturna al palacio, un grupo de investigadores reportó haber oído voces susurrantes y sonidos de pasos en los pasillos desiertos. Las voces parecían provenir de áreas que estaban cerradas al público, y los pasos eran similares a los de un gran número de personas caminando rápidamente. Este fenómeno ha sido asociado con las turbulentas épocas de la Revolución Francesa, cuando Versalles fue escenario de disturbios y protestas. Estos ecos han sido documentados en varias ocasiones, y algunos investigadores paranormales han registrado grabaciones de sonido en las que se escuchan murmullos y conversaciones distantes. Los estudios han mostrado patrones de sonido que no se corresponden con las fuentes normales, lo que ha llevado a teorías sobre la memoria acústica del lugar, donde los eventos históricos parecen dejar una marca en el entorno. El espectro de Luis XIV. Luis XIV, el rey que transformó el Palacio de Versalles en una obra maestra de la arquitectura y el poder, ha sido asociado con varios relatos de fenómenos paranormales. Uno de los relatos más persistentes es el avistamiento de una figura que se cree que es el fantasma de Luis XIV.
Los testigos han descrito ver a un hombre vestido con la ropa regia del rey, que aparece en el Salón de los Espejos y en el dormitorio real. La figura parece estar en constante movimiento, como si estuviera supervisando o revisando los arreglos del palacio. El Salón de los Espejos, en particular, es conocido por su historia grandiosa y su asociación con el reinado de Luis XIV. Las apariciones en esta sala han llevado a investigadores que han intentado documentar cualquier actividad anómala. Las pruebas han mostrado fluctuaciones en la temperatura y cambios en la atmósfera, aunque los expertos siguen debatiendo la causa exacta de estos fenómenos. El murmullo de la reina. La figura de María Antonieta, última reina de Francia, está profundamente ligada a la historia de Versalles. Varios relatos han surgido acerca de la presencia de su espíritu en diferentes partes del palacio, especialmente en el Petit Trianon, una de sus residencias preferidas. Un grupo de visitantes en el Petit Trianon reportó escuchar susurros y lamentos provenientes de las habitaciones privadas de la reina. Estos sonidos se describen como lamentos suaves y murmullos que se vuelven más intensos en las noches frías. Los testigos también han notado una sensación de melancolía y tristeza, como si el lugar estuviera imbuido de las emociones de la reina durante su último periodo en Versalles. El Petit Trianon ha sido objeto de varias investigaciones paranormales y algunos investigadores han intentado registrar los sonidos y las manifestaciones reportadas. Las grabaciones han capturado sonidos que algunos interpretan como lamentos o susurros, aunque no existe una explicación científica concluyente. La conexión emocional de María Antonieta con el lugar ha llevado a especulaciones sobre si su espíritu sigue residiendo en el palacio. Estas historias reflejan la atmósfera cargada de historia y misterio que rodea el Palacio de Versalles. Si bien la mayoría de estos relatos se basan en experiencias personales y testimonios, continúan alimentando el enigma de un lugar que, además de su gloria histórica, parece estar envuelto en el misterio de lo desconocido. El Palacio de Versalles no es solo un monumento histórico, sino también un símbolo de la influencia duradera que la historia puede tener en el presente. A continuación, exploraremos cómo la rica herencia histórica de Versalles sigue impactando diversos aspectos de la vida contemporánea, desde la cultura popular hasta la percepción pública y la investigación paranormal. El Palacio de Versalles ha sido una fuente inagotable de inspiración para la cultura popular, apareciendo en numerosas películas, series de televisión y libros. Su imponente arquitectura y su historia llena de drama y lujo han sido retratados en producciones cinematográficas como María Antonieta, de Sofía Coppola, y en series históricas como Versalles. Estos medios no solo presentan la magnificencia del palacio, sino que también exploran sus aspectos más oscuros y misteriosos, atrayendo la atención de una audiencia global. El interés por el Palacio de Versalles también ha llevado a un aumento en el turismo temático. Las visitas guiadas y los eventos especiales, como las recreaciones históricas y las cenas de gala, permiten a los turistas experimentar una parte del esplendor del pasado. El palacio se ha convertido en un destino que ofrece una inmersión en la historia y la cultura del antiguo régimen, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan conectarse con la grandeza y los misterios del pasado. Las leyendas y los relatos de fenómenos paranormales en Versalles han alimentado un aura de misterio alrededor del palacio. Las historias de fantasmas, visiones y fenómenos inexplicables han capturado la imaginación del público y han sido ampliamente difundidas a través de medios de comunicación y plataformas en línea. Estos relatos contribuyen a la percepción de Versalles no solo como un sitio histórico, sino también como un lugar lleno de enigmas y eventos sobrenaturales. El aspecto misterioso de Versalles ha impulsado el interés en visitas nocturnas y eventos temáticos relacionados con lo paranormal. Los turistas no solo visitan el palacio por su importancia histórica, sino también para experimentar su atmósfera enigmática y explorar las historias que rodean el lugar. Esto ha llevado a una diversificación en la oferta turística, con eventos que incluyen visitas guiadas enfocadas en los fenómenos paranormales y actividades relacionadas con las leyendas del palacio.
el impacto histórico de Versalles sigue siendo un área activa de investigación académica. Historiadores y arqueólogos continúan estudiando el palacio para desentrañar más detalles sobre su construcción, la vida en la corte y los eventos significativos que ocurrieron en el lugar. Estos estudios contribuyen a una comprensión más profunda de la historia de Francia y el papel de Versalles en el contexto europeo. El interés en los fenómenos paranormales asociados con Versalles ha dado lugar a investigaciones por parte de equipos de parapsicólogos y entusiastas de lo sobrenatural. Estos investigadores realizan estudios y experimentos en el palacio para documentar y analizar los relatos de apariciones y eventos inexplicables. Aunque muchos de estos estudios no han logrado proporcionar pruebas definitivas, continúan atrayendo a quienes buscan respuestas a los misterios del pasado. Versalles sigue siendo un símbolo poderoso del poder y del prestigio de la monarquía francesa. El palacio es visto como un emblema de la historia y la identidad nacional de Francia, y su imagen es utilizada para representar el país en contextos culturales y diplomáticos. Las celebraciones nacionales y eventos internacionales a menudo hacen referencia a la grandeza y la herencia de Versalles. La influencia del palacio en la identidad cultural también ha llevado a esfuerzos significativos en su conservación y restauración. Las autoridades y organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio trabajan para mantener el palacio en condiciones óptimas, asegurando que futuras generaciones puedan experimentar su magnificencia y aprender sobre su historia. Estos esfuerzos también refuerzan la importancia continua de Versalles en el presente y el futuro. El diseño del Palacio de Versalles ha influido en la arquitectura y el diseño en todo el mundo. Su estilo opulento y sus innovaciones en el diseño de jardines y palacios han sido imitados y adaptados en diversos contextos. El concepto de grandiosidad y detalle en la arquitectura de Versalles ha dejado una huella duradera en el diseño de edificios y espacios públicos. El palacio también sirve como modelo de estudio en programas de arquitectura y diseño, donde se analiza su estructura, su estética y su influencia en el desarrollo de estilos arquitectónicos. Los estudiantes y profesionales del diseño estudian Versalles para comprender las técnicas y el enfoque que contribuyeron a su estatus icónico. En resumen, el Palacio de Versalles sigue teniendo un impacto significativo en el presente a través de su influencia en la cultura popular, el turismo, la investigación histórica y paranormal, la identidad cultural y la arquitectura. Su historia y su misterio continúan atrayendo la atención de personas de todo el mundo, manteniendo viva la fascinación por este lugar emblemático. El Palacio de Versalles, con su esplendor histórico y su aura de misterio, sigue siendo un símbolo icónico de la grandeza y la complejidad del pasado francés. Desde su transformación en un centro de poder real hasta las leyendas y fenómenos inexplicables que lo rodean, Versalles representa una intersección fascinante entre la historia y lo sobrenatural. Las historias de fantasmas, visiones y eventos paranormales han añadido una capa de enigma a su ya impresionante legado. Estos relatos no solo alimentan la curiosidad de los visitantes, sino que también reflejan cómo la historia puede dejar una marca indeleble en el presente. La influencia de Versalles se extiende a la cultura popular, el turismo, la investigación y la identidad cultural, demostrando que el pasado no está confinado a las páginas de los libros de historia, sino que sigue vivo en la imaginación colectiva y la experiencia contemporánea. Cada rincón del palacio cuenta una historia, ya sea de opulencia y poder o de lo inexplicable y misterioso. El Palacio de Versalles sigue atrayendo a quienes buscan entender y experimentar la rica tapicería de su pasado, dejando una impresión duradera en todos aquellos que cruzan sus majestuosas puertas. Así, Versalles continúa siendo un testimonio del impacto duradero de la historia en nuestro mundo moderno, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran en un fascinante diálogo de esplendor y misterio. A medida que el sol se oculta tras los majestuosos muros del Palacio de Versalles, el eco de la historia y el misterio parece intensificarse. Las sombras se alargan en los jardines perfectamente diseñados y la fría brisa nocturna susurra entre los árboles,
llevando consigo los susurros de un pasado que nunca se apaga del todo. Podría ser que cuando el bullicio del día se disipa, el palacio revele sus secretos más oscuros. Las historias de fantasmas, avistamientos y fenómenos inexplicables que hemos explorado no son meras leyendas, sino ecos de algo más profundo y perturbador. Cada rincón del palacio, cada sala oculta y cada sendero en los jardines podría ser el escenario de eventos que desafiaban la lógica y la razón. Entonces, cuando la noche cae y el silencio envuelve el palacio, uno no puede evitar preguntarse qué sombras se mueven en los corredores desiertos, qué presencias permanecen atadas a los lugares donde una vez se tejieron tramas de poder y traición. Mientras la oscuridad se cierra sobre Versalles, el enigma persiste, invitando a aquellos valientes lo suficiente para buscar la verdad a adentrarse en lo desconocido. Así, el Palacio de Versalles permanece como un enigma sin resolver, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan en una danza eterna. Y mientras nos alejamos de su esplendor, una pregunta inquietante persiste en el aire. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo que se esconde en la oscuridad de su pasado? La búsqueda de respuestas continúa y el palacio, con sus secretos implacables, nos recuerda que algunas historias están destinadas a seguir sin resolverse. Antes de despedirme, quiero saber qué piensas. ¿Te han sorprendido las historias y los fenómenos del Palacio de Versalles? ¿Qué crees que se oculta en las sombras de este lugar emblemático? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión. Si disfrutas explorando estos misterios, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte las próximas investigaciones. También puedes sugerir algún tema que te gustaría que se tratase en el canal. Tu participación es clave para seguir desentrañando los misterios que nos fascinan. Así que, ¿te atreves a seguir buscando lo que se esconde en la oscuridad? Déjanos tu comentario y sigue explorando con nosotros.